Y si interpretamos mal quién era el malo, el personaje más temido de la Biblia, pero casi nunca aparece haciendo daño directamente. Durante siglos, millones de personas han creído que Satanás es el origen absoluto de toda maldad. El enemigo principal, el destructor, el responsable de guerras, sufrimiento y muerte. Pero, ¿qué pasa cuando realmente abrimos la Biblia y analizamos cuidadosamente todas las veces que aparece? La respuesta puede sorprenderte, porque al revisar los textos antiguos, ocurre algo extraño. El personaje llamado Satanás aparece muchísimo menos de lo que la mayoría imagina. Y aún más impactante, en muchos pasajes, no mata directamente a nadie. No crea diluvios, no manda plagas, no destruye ciudades enteras, no ordena genocidios, no envía osos a despedazar niños, no baja fuego del cielo sobre pueblos completos. Entonces, ¿por qué terminó siendo visto como el símbolo absoluto del mal? Hoy vamos a analizarlo paso por paso. Pero atención, esto no es para atacar ninguna religión, es simplemente una observación basada en lo que realmente dicen los textos bíblicos. Y mientras más profundizas, más preguntas aparecen. La serpiente del Edén. Todo comienza en Génesis, la historia más famosa. Adán, Eva, el árbol prohibido, la serpiente. Curiosamente, en Génesis nunca dice literalmente que la serpiente era Satanás. Eso vino después, con interpretaciones posteriores. La serpiente simplemente habla, pregunta, convence. Pero observa algo muy importante. No mata a Eva, no mata a Adán, no les hace daño físico, no baja fuego, no crea enfermedades. Solo les dice algo muy extraño. Porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y después ocurre algo impactante. Según el texto, sus ojos realmente se abren. Empiezan a conocer, empiezan a entender. Y entonces aparece una de las preguntas más incómodas de toda la Biblia. Si comer del árbol daba conocimiento, ¿por qué estaba prohibido? ¿Quién expulsó al ser humano del Edén? Muchos dicen, Satanás arruinó a la humanidad. Pero, ¿quién expulsó realmente al hombre del paraíso? Dios. ¿Quién maldijo la tierra? Dios. ¿Quién dijo que la mujer sufriría dolor? Dios. ¿Quién puso querubines con espada para impedir regresar? Dios. La serpiente solo habló. Y eso hace que algunos investigadores modernos se hagan preguntas incómodas. ¿La historia fue entendida correctamente? ¿La serpiente representaba rebelión o conocimiento? El libro de Job cambia todo. Ahora llegamos a uno de los textos más extraños de toda la Biblia. El libro de Job. Aquí Satanás aparece otra vez, pero no como rey del infierno, no con cuernos, no gobernando demonios. Aparece conversando con Dios. Y esto es importantísimo, porque en Job, Satanás no actúa por cuenta propia. Primero pide permiso. Dios le permite probar a Job, y entonces comienzan las tragedias. Pero aquí viene algo que casi nadie menciona. La autoridad final sigue siendo de Dios. Incluso el sufrimiento de Job ocurre bajo autorización divina. Y esto genera otra gran pregunta. Si Satanás necesitaba permiso, ¿quién tenía realmente el control? ¿Cuántas veces mata Satanás directamente? Ahora viene la parte más controversial. Muchos creen que Satanás es el gran asesino de la Biblia. Pero cuando revisas cuidadosamente, las muertes directas atribuidas claramente a Satanás son extremadamente pocas o debatidas. En cambio, la Biblia contiene numerosos relatos donde Dios destruye pueblos completos. Por ejemplo, el diluvio. Miles y miles mueren. Sodoma y Gomorra. Fuego del cielo. Las plagas de Egipto. Mueren primogénitos. Guerras ordenadas contra pueblos enteros. Hombres, mujeres y niños. Y aquí nace una pregunta incómoda que muchos nunca se atreven a hacer. ¿Por qué el personaje asociado con castigos masivos es llamado bueno?
mientras el personaje que cuestiona o tienta es llamado el mal absoluto. El Satanás del Antiguo Testamento no se parece al del cine. La mayoría imagina a Satanás como un monstruo rojo gobernando el infierno. Pero eso no aparece así en el Antiguo Testamento. De hecho, la palabra Satanás originalmente significa algo más parecido a adversario, acusador, oponente. En algunos textos, incluso parece más un fiscal celestial que un demonio independiente. Y eso cambia completamente la imagen popular moderna. La idea del diablo como rey infernal fue evolucionando con siglos de interpretaciones, influencia cultural y tradiciones posteriores. Jesús y el desierto. En el Nuevo Testamento, Satanás vuelve a aparecer tentando a Jesús. Pero otra vez sucede algo extraño. No lo obliga, no lo ataca físicamente, no lo mata. Le ofrece poder, le ofrece reinos, le ofrece decisiones. Y Jesús simplemente rechaza las tentaciones. Entonces algunos estudiosos dicen algo impactante. Tal vez Satanás representa más la prueba, la duda, la tentación interna, que un monstruo literal escondido bajo la tierra. El problema del bien y el mal. Aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque la Biblia constantemente habla de obediencia absoluta. Pero también muestra personajes que cuestionan. Y la gran pregunta filosófica aparece. ¿Es malo cuestionar? ¿Es malo buscar conocimiento? ¿Es malo preguntar? Porque curiosamente, muchos de los personajes castigados en la Biblia desobedecieron órdenes, pero no siempre por maldad pura. A veces por curiosidad, a veces por orgullo, a veces por querer entender. Entonces, ¿quién era realmente el enemigo? Quizá la pregunta no es, ¿quién era Satanás? Quizá la verdadera pregunta es, ¿entendimos correctamente la historia? Porque cuando lees los textos antiguos sin filtros modernos, el panorama cambia muchísimo. El personaje que todos imaginan como el gran destructor aparece menos de lo esperado. Mientras que los actos de juicio, castigo y destrucción masiva vienen muchas veces desde el cielo mismo. Y eso ha llevado a miles de investigadores, historiadores y lectores modernos a replantearse algo enorme. La Biblia describe literalmente una batalla entre bien y mal, o una historia mucho más simbólica y compleja. Reflexión final. Tal vez el mayor miedo no es el diablo. Tal vez el mayor miedo es cuestionar lo que siempre nos enseñaron. Porque una vez que empiezas a leer los textos por ti mismo, sin filtros, sin interpretaciones heredadas, empiezas a notar cosas que antes jamás habías visto. Y entonces entiendes algo inquietante. La historia podría ser mucho más profunda, mucho más simbólica y mucho más incómoda de lo que nos contaron desde niños.